¿Sí se ve, no? Correcto, jóvenes. Entonces, a ver. Acá debe meter el profesor Juan Cifuentes. Vamos a ver un poquito. Lo que viene a ser, habíamos hecho lo que son canalizaciones, acá adicional. Información se la estoy pasando también, jóvenes, lo voy a pasar. Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada es justamente tenemos que conocer los diferentes tipos de canalizaciones, ¿ya? En las instalaciones eléctricas. Aparte, cajas de conexión, cajas de paso y uso de canalización y cajas. Vamos a pasar esta parte. A ver, ¿cómo yo canalizo, no? O sea, ¿cómo llevo mi conductor? Habíamos comentado que no lo puedo llevar colgado, pues, ¿no? No lo puedo llevar colgado. A ver. A ver, Cuevas y Aymir. Las clases son 11 y 20, jóvenes, por favor. Con tiempo. A ver, entonces. Disculpe, no, lo que pasa es que mi internet estaba mal, después de que he intentado entrar. Ok, bueno, a ver. Jóvenes, tubos de PVC que hemos visto es el más utilizado para lo que es instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Utilizamos bastante el PVC, habíamos visto el PVC. Otro tipo de canalizaciones que habíamos visto era la tubería conduit. Acá ustedes van a encontrar una información, conduit. Es uso, digamos, conduit. Tenemos dos tipos, el EMT, ¿cierto? Y también el IMC. EMT es más utilizado en la actualidad debido a que, jóvenes, debido a que se puede manejar fácilmente, pueden doblarlo fácilmente. Pueden doblarle, pueden colocarle formas. Entonces, por esa razón, la tubería MT se utiliza bastante. En comparación con la IMC, que habíamos visto, que es semi pesada, tubería conduit IMC es mucho más pesada y justamente por esa razón el conduit IMC no es tan... Sí, también se utiliza cuando tú necesitas en un ambiente, una empresa, un ambiente recontra digamos, donde puede sufrir algún impacto fuerte, tú necesitas colocar una batería resistente, ¿no? Ahí la importancia del EMC. Pero generalmente el EMT es más práctico, entonces se utiliza más, ¿no? Ahora, las tuberías plásticas flexibles también, esto no habíamos visto anteriormente, pero sí también se utiliza. Tuberías plásticas flexibles, por ejemplo, cuando se requiere dar cierto movimiento para que no se rotura, entonces necesitas algo flexible, ¿no? Pero aparte para esto tenemos otra tubería, ¿no? Las tuberías, digamos, flexibles con cubierta PVC, o sea, tiene PVC pero internamente también es metálico. Entonces, ambas cosas, ¿no? Tubería acorazada en zonas rústicas, pero no en zonas de alta humedad. O sea, acorazada básicamente porque, como pueden ver, también flexible, pero netamente metálico, ¿no? Instalaciones industriales, naves industriales. Acá vemos lo que es el IMC, eh, es justamente su espesor, ¿no? El espesor es bastante gruesito, entonces por esa razón, jóvenes, se utiliza bastante, ¿no? En lo que viene a ser lugares que van a bastante impacto mecánico. Ahora, otro tipo, jóvenes, otro tipo que en ocasiones ya es por una especie de corrección básicamente, cuando la instalación se ha hecho mal, no se ha hecho, no se ha planificado bien y quieren colocar las famosas canaletas plásticas, ¿no? Las famosas canaletas, que lo utiliza bastante en redes industriales que tampoco hay un buen diseño. Entonces, muchas veces uno ingresa a un lugar, a una institución, una casa, y encuentran puras canaletas, ¿no? Puras canaletas. Y sobre todo para, sea cable, sea internet, ¿no? Ahora, lo ideal, jóvenes, lo ideal es que estas canaletas no se instalen mucho, ¿no? No se instalen mucho, bueno, no por seguridad, pero también por un tema bueno, la recomendación es que no le da cierta
puede, digamos, no dar cierta armonía a tu pared, ¿no? O sea, te debe toda esta parte. Entonces, lo mejor es que sea diseñado tu instalación eléctrica. A las finales, hasta tus tomacorrientes están con canaleta plástica y eso no está bien, jóvenes. En ocasiones, lo que se quiere disponer de todos los ambientes de forma apropiada, ¿no? Y a veces quieres colocar una especie de, no sé, pues ropero, anaquel, algo, y encuentras ahí esas tuberías, estas canaletas. Entonces, no, pues lo que tendría que ser, tendría que estar empotrado, ¿no? Dentro, internamente. Para eso se requiere un buen diseño, justamente. A ver, joven Jean Paul, vamos a ir pasando asistencia, ¿ya? ¿Ya cuántos minutos se pasó? Ya, 10 minutos, ya, 10 minutos. La siguiente sí ya tardanza. Ya, y entonces, jóvenes, otro tipo de canaletas con la finalidad de que no sea muy grande, ya pues colocan canaletas ovaladas, ¿no? Ovaladas, pero igual, o sea, te genera también cierta... Ahora, en algún momento se desgasta la canaleta o lo golpean, se va cayendo, va incluso a veces colgando. Entonces, no, pues no es lo apropiado. Eh, o utilizar este tipo, no. Lo apropiado sería que sea diseño. Ya en caso de que ya, pues no, ya se instaló todo y se quiere corregir, se quiere colocar para instalación eléctrica o de comunicaciones, ya se podría utilizar, ¿no? Pero en lo posible, no, jóvenes. Ahora, a nivel industrial utilizamos bastante las bandejas, ¿no? Bandejas, utilizamos bastante. Entonces, habíamos visto que justo las bandejas y sus soportes, ¿no? Esto necesita estar colgado, estos soportes. Y también yo tengo que colocar muchos soportes, si no se pandea o si no se puede hasta romper, ¿no? Si ya tiene mucho peso, soporta una cierta determinada cantidad de peso, pues tampoco no soportan todo, ¿no? Y lo otro que se utiliza sobre todo para lo que es control automático, o sea, se utilizan tableros, esto de acá, son las famosas canaletas ranuradas, ¿no? Tú abres tu tablero, entonces cuando abres tu tablero, ¿cómo protegen sus cables? Mediante estas canaletas ranuradas, ¿ya? Estas canaletitas. Otro tipo de canalización es el tipo de industriales, ¿no? Que se utiliza bastante conjuntamente. Muchas veces lo vas a encontrar a veces en bandejas, en canaletas de potencia, en máquinas industriales. Ahora sí. Correcto, jóvenes. A ver, entonces... Vamos a ver. A ver, jóvenes. Bailón. Preguntar, sí, buenos días. Ya, muy bien. Tiene tardanza, joven. Trate de llegar más temprano, ya, a la hora. A ver, Ya, profe, disculpa. correcto, joven. Entonces, continuamos la parte de acá. Ya. Ahora, justamente acá muchas veces se va a canalizar, ¿no? Subterráneamente, muchas veces se va a canalizar. Entonces, para eso justamente necesitas ese tipo de canalizaciones. Sí, se puede servir de mucha utilidad. Eh, Acá en Perú no es muy usual lo que viene a ser canalizaciones subterráneas, ¿no? Pocos más usamos lo que viene a ser aéreo. Ahora muchos me preguntan, profesor, yo en Huaraz veo ya todo desordenado, los cables, eh, ¿por qué no sé todo subterráneo? Bueno, hacer todo lo que es la instalación subterránea, jóvenes, es mucho más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque implica obra civil, hacer timboductos, hacer digamos, zanjas, ductos, o sea, al final, en promedio, hacer instalación subterránea cuesta entre 5 a 10 veces hacer la instalación aérea, ¿no? Y como ustedes saben, nosotros somos un país que está en vías de desarrollo, recién no somos un país del primer mundo, entonces, por esa razón, nuestras canaletas, bueno, somos un poco algo más económico, ¿no? Que es instalaciones vía aéreas.
Las subterráneas sí, pues no, porque ya te dejan despejado todas las vías. Por ahí que es más estético, sí, pero es mucho más costoso, ¿no? A ver, acá jóvenes, un pequeño repaso, ¿no? Número de conductores por ducto. Acá ya tenemos un resumen de cuántos conductores por ducto podría utilizar. Esto, jóvenes, en realidad va a depender, ¿no? Depende. Esto es un estimado. Esto es un estimado, jóvenes. Por ejemplo, yo tengo AWG12. ¿Ya? Recuerden que AWG12 se utiliza bastante para tomacorrientes. Y AWG14 se utiliza bastante para luminarias, iluminación. Pregunta, jóvenes, ¿cuál es más grueso? ¿El AWG14 o el 12? El 12, ¿no? El 12, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Por chat pueden escribir, por chat, a ver. Por chat escriban. El más grueso, jóvenes, es el 12, ¿no? Y como es más grueso, puede aguantar, soportar más. Ahora, yo me pregunto, la pregunta es, profesor, tengo AWG12. ¿Tengo cuántos conductores? A ver, tengo 9 cables. 9 cables. ¿De cuánto tengo que ponerle? De 1, un cuarto. Un aproximado, ¿no? Profesor, si tengo 6, 7, 8, ¿cuánto le pongo? 1. Solamente, digamos, en este caso, 6, 7, 8, necesito un ducto, una tubería de 1 pulgada. Esto es 1 pulgada, ¿ya? Profesor, ¿qué pasaría si yo tengo de 12 y quiero colocar 3? ¿Qué tubería necesito? Profesor, la de media. Esto vamos a hacer, jóvenes, es vía cálculo en realidad. Esto es un resumen, pero ustedes saben, esto es un resumen para AWG, ¿ya? En realidad, jóvenes, bueno, digamos que esto es más o menos, ¿no? Un cálculo por ahí. Pero nosotros vamos a ceñir, ¿en qué? Nos vamos a ceñir en la norma técnica peruana, ¿ya? Norma técnica peruana. Entonces, bueno, habíamos visto un poco lo que son las canalizaciones. Ustedes pueden ver cómo se canaliza. Entonces, a veces estas formas, digamos, a manera un poco arquitectónica lo elabora, ¿no? O sea, los conduit también, jóvenes, se pueden manejar en casas, ¿no? Claro que es poco usual porque a mí no le va a gustar ver todo tuberías, ¿no? Por lo que a veces, ¿en qué parte se utiliza? Toda esta parte se puede utilizar, por ejemplo, en la parte de los sótanos, en alguna zona en donde ya no se quiera estar haciendo zanjas en la pared. Entonces, se puede utilizar los conduit, ¿no? Estacionamientos, centros comerciales, entonces puedes utilizar tus famosos conduit. Acá están. Los EMT o los IMC, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta fotito ustedes pueden ver, ¿no? Tú puedes darle incluso cualquier forma a tus EMT, a tus IMC, y le haces una configuración bastante interesante, ¿no? No es bonita, ¿no? O sea, de alguna forma está, como lo dicen, bien peinado, le dicen, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere bien peinado? Es como cuando tú tienes mucho que ver con peinarse. Bueno, yo no me peino, la verdad, no mucho. Pero a veces cuando te peinas hay un orden, ¿no? Entonces cuando a veces en la jerga técnica dicen bien peinado, se refiere que tenga un orden, ¿no? Sea bien ordenado. A eso se refiere el peinado de tu instalación. O sea, todos tus ductos, tus cables estén ordenaditos, pues no así. ¿Ya? A eso se conoce como el peinado. Peinado eléctrico. Aquí también ustedes pueden ver otro tipo de conduit que se está instalando. Digamos una instalación industrial, por ejemplo. Y para eso muchas veces necesito a veces accesorios, ¿no? Sobre todo para los IMC, también para los MT. A veces las uniones, a veces algunos codos, algunas veces a la T también puedo utilizar. Algunas cajitas de paso, algunas cajitas.
Y lo otro, jóvenes, viene a ser las cajas de conexión eléctrica. Acá ustedes ven una caja rectangular, una caja de paso cuadrada, puede ser de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20. Y esta es una caja octogonal. Pregunta, ¿dónde utilizamos esta caja octogonal, jóvenes? ¿Para qué se utiliza esta caja octogonal? ¿Dónde está? ¿En el techado dónde lo ponen esto? ¿O para qué? ¿Para qué se utiliza? Para que ahí vaya lo que es el socket, es donde vaya el foco. Al foco. A ver, no escuché muy bien, joven. No lo escuché muy bien. Para el socket, profesor, donde va a ir el foco. Muy bien, Cristian Lázaro. A ver. Cristian. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver. Justamente para el socket, ¿no? Acá va el socket. Entonces, en este octogonal colocamos todos nuestros cables para iluminación, mejor dicho, ¿no? Todo lo que es iluminación, vamos a utilizar esto. Mejor dicho, cuando tú, por ejemplo, en tu socket, profesor, ¿y qué es el socket, no? Donde tú colocas tu foco, tu foquito, va en el socket, ¿cierto? Ahí a veces tú lo enroscas, pero ese socket, ¿bajo qué está sostenido? Bajo este octogonal, ¿no? Y acá llegan muchos cables y también salen. Entonces, esto utilizamos bastante para... Ahora, esto lo utilizamos para interruptores, para tomacorrientes. Hay una pregunta, me parece. Ingeniero, disculpe, pero la octagonal no solo se usa para lo que es los focos, también se puede utilizar para lo que es para enchufar, no se pone una cajita que se enchufa, para eso también, y aparte de eso, para prende y apaga. A ver, para eso exactamente que estás mencionando, se utiliza las cajas rectangulares. Eso se utiliza para cajas rectangulares. Es lo mejor. Para ese tipo es la caja rectangular. ¿Ya? Ahora, lo que muchas veces se usa para caja de paso. Sí, pero para caja de paso también hay especial su cajita de paso, ¿no? Cuadrada. Entonces es lo mejor. Lo apropiado es, digamos, esto para lo que es interruptor y toma corriente, la caja rectangular, y la caja octogonal es para luminarias. Y esto para caja de paso, ¿no? Al final ¿podría utilizar así? Podría, joder. Hay una forma de... Eso podría utilizarlo, sí, pero no es lo apropiado, ¿ya? Esto para iluminación, esto para interruptor y para toma corriente, interruptor y toma corriente, y esto para caja de paso, ¿ya? Ahora, Profesor, eso creo que también lo usan para un intercomunicador, ¿cierto? ¿cuál? ¿Esto de acá? ¿La caja de paso? Sí, esa. Sí, bueno, de comunicación, jóvenes, el tema de intercomunicadores, lo que viene a ser videovigilancia, lo que viene a ser cableado de internet, lo que viene a ser también bueno, eh, digamos, tenemos TV cable, tenemos intercomunicador, tenemos internet, eh, todos esos jóvenes ustedes van a verlo en lo que corresponde a instalaciones eléctricas 2 especiales que dicen, ¿no? Ahora vamos a ver bastante de la parte eléctrica, pero sí, o sea, esto lo utilizamos bastante, jóvenes, no solamente la parte eléctrica, sino la parte de comunicaciones también. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón utilizamos las cajas de paso, jóvenes? ¿Por qué utilizamos las cajas de paso? Ahora, jóvenes, cuando nosotros una vez que hemos instalado, hemos colocado muchas tuberías, ¿ya? ¿Qué va a pasar si no ponemos cajas de paso? A ver, ¿qué pasaría si no pongo cajas de paso? ¿Para qué me sirve la caja de paso? Eso vamos a ponerlo, jóvenes, acá un pequeño dibujito, ¿ya? Porque ustedes cuando trabajan en industria, todos son cajas de paso, jóvenes. Todo es caja de paso. Caja de paso por aquí, por allá. Y mientras más, incluso va a ser mucho mejor. A ver, yo quiero a ustedes que me digan por sus ideas, ¿por qué consideran que la caja de paso es importante? A ver, Cuevas.
¿Cuevas? Profesor, la caja de paso es importante para asegurar nuestras redes o para asegurar el cableado. A ver, no te entendí muy bien, o sea, la caja de paso es importante para asegurar. ¿Cómo vas a asegurar? No entendí muy bien esta parte. Para las uniones, profesor, No o necesariamente, puntos, no o necesariamente, puntos más. no necesariamente hay uniones en las cajas de paso. Puede haber, sí, pero a ver, alguien más, a ver, alguien. ¿Para qué me sirve la caja de paso? Ya, Fidel Chávez. Fidel Chávez, ¿ves la mano? O sea, caja de pase nos sirve para primer piso, para pasar en segundo piso, ¿cómo se llama? Tuberías. Por ejemplo, si no hay pase en el segundo piso, por ejemplo, si no ponemos pase, no puede funcionar. Ya, a ver, muy bien, Chávez, muy bien, vamos a hacerte un puntito ahí. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Para hacer conectores con más facilidad. López, muy bien, López, muy bien, muy bien. López. A ver, López. A ver, joder, vamos a sacar un pequeño dibujito. Acá había Sí se ve mi Paint, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Sí se ve, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué pasaría si no hay caja de paso? ¿Qué pasaría? Supónganse que ustedes acá colocaron, digamos, vamos a colocarlo, por ejemplo, en una casa, ¿ya? En una casa, desde vista de planta. Como dijo, una casita, ahí está, una casita. Y tú tienes ahí tus conectores, de conector, que todo va empotrado, suponte, digamos, todo va por el piso, ¿ya? Todo va por el piso. ¿Ya? Entonces todo va por el piso, digamos, de lo que vienen a ser tus instalaciones de toma corriente, por ejemplo. Y por ejemplo, tú desde acá quieres llevar hasta muy lejos, ¿no? Suponte, más de 25 metros. Hasta ahí. Quieres llevarlo, ¿no? Pregunta, ¿cómo vas a llevarlo, no? Porque no solamente se trata de colocar tubos, sino que en algún momento tú vas a necesitar instalar. Tú necesitas instalar. Y profesor, no va a haber ningún cable que me llegue de acá hasta acá, pues, ¿no? No va a haber. No va a haber forma de que llegue acá hasta acá. O sea, a veces por la parte del piso, o a veces por la parte del techo, donde puede estar en el techo también, y no hay forma que llegue. ¿Cómo haces para que llegue? Entonces, para eso justamente necesitas tus cajas de paso, ¿no? La caja de paso va a servir justamente de paso, ¿no? De paso. Ahí puedes colocar algún tipo de conexión adicional, sí puedes, pero de hecho a veces se sugiere incluso que en esas partes, por ejemplo, puedas tener quizás borneras, ¿no? Acá vamos a poner acá una caja de paso. Entonces tú en esa caja de paso, que es ahí, de acá conectas y cualquier cosa conectas. O sea, hay un paso. Lo mismo, jóvenes, pasa con el tema de las tuberías. Si tú imaginas que tu tubería se malogró, si tú no tienes una especie de conectores, una especie de cajitas, en este caso válvulas, cuando quieras hacer tu modificación o quieras arreglarlo, ¿cómo hacer? No hay forma. Las cajas de paso te ayudan para eso, para hacer la instalación. ¿Cuándo utilizo las cajas de paso? Cuando la distancia es muy lejos, pues, ¿no? Cuando es muy lejos, incluso cuando tú trates de instalar, trates de conectar tu winche no va a llegar acá, pues hasta acá no va a llegar. Entonces, ¿cómo lo conectas? Tendrías que colocar todo el cable, a veces puede funcionar, a veces no. Entonces, tú tienes que asegurar eso. Si ya tienes, digamos, más de 25 metros, caja de paso, ¿no? O incluso menos, no es necesario que cumpla tanto. ¿Por qué? Para que te facilite el trabajo, te facilita la instalación. ¿Qué más? El tema de seguridad también facilita. En algún momento un cablecito, imagínate, ¿no? Imagínate que tú vas a conectar algo que está aquí hasta acá.
Imagínate que un momento un cable se quemó, se me logró. ¿Ya? Se me logró. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? ¡Wow! Vas a tener que cambiar todo este cable, sacar todo este cable. En cambio, si tienes una caja de paso, tú puedes verificar, ya, esta parte se me logró, esta parte lo cambio. O esta parte se me logró, esta parte se cambia. ¿Qué es más fácil? ¿Reparar, instalar parte o instalar un todo? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿por partes o hago todo? Por parte sería mejor, profesor. Por partes, exactamente. Por partes sería muchísimo mejor. Por partes es muchísimo mejor. Y al cual cualquier tema de reparación también me resulta más fácil. A que, por ejemplo, yo este cable no sé ni de dónde viene. Jalo y continúa saliendo. No sé ni de dónde viene. Es muy difícil. Y luego para instalarlo también me va a ser muy difícil. O sea, yo no solamente, jóvenes, yo no solamente tengo que pensar en que esté instalado mis tubos, sino tengo que pensar un poco más allá. Tengo que pensar en su funcionamiento. Cuando funcione el equipo, ¿ya? Cuando funcione el equipo, jóvenes. Listo. No sé si acá hay una pregunta, alguna consulta, jóvenes. Estas cajas de pasos son muy importantes. Así lo he puesto, pero ustedes saben que tiene una forma en 3D, ¿no? A ver, Anthony Alvites. Ya, listo, jóvenes. Eso a manera de joven de comentarles, ¿no? La caja de paso, importantísimo. Y cuando, por ejemplo, tienen comunicaciones, en ocasiones colocan directo, el maestro de hora coloca directo, no, sí se puede. Cualquier modificación, cualquier instalación, a veces el cable no da, jóvenes, no entra. O a veces en tema de cuando se hizo el techado, se llena a veces de cemento y ya se bloquea ese cable y no funciona. ¿Qué se tiene que hacer? Ya se hace lo que hacen todos, ¿no? La mayoría. Conductos, o sea, conductos adosados, lo que hemos visto. Y eso, jóvenes, no está bien, pues, ¿no? Eso no es correcto. Lo mejor es justamente asegurarte que tu instalación, que ya ha instalado tus tuberías, se va a poder conectar con facilidad. Cualquier modificación también se puede hacer con facilidad. Tú tienes que asegurarte el tema de un buen funcionamiento de tu sistema eléctrico, ya en la casa, en una industria, y te van a exigir, porque en lo que viene a ser industria, todos, jóvenes, son cajas de paso, todos son cajas de paso. O sea, no vas a encontrar ningún cable a demasiada longitud, porque ahí lo que se requiere es cualquier reparación hacerlo inmediato, ¿no? Y claro, justo en algunas cajas que se nota, ahí que se coloca unas famosas borneritas, ¿ya? Ustedes van a ver las borneras. ¿Y qué hacen las borneras? Las borneritas, vamos a ver, las borneritas, vamos a verlo por fotito, llega acá, conecta y de ahí, continúa, ¿no? Continúa. ¿Pero eso con qué finalidad? Con la finalidad de que en cualquier momento se malogra algo, tú ya puedes incluso separarlo, ¿no? Separar tus conexiones. Eso se utiliza bastante en las cajas, en los tableros, vamos a ir viendo también. Pero esa es la idea, jóvenes. Hacerlo por partes. No un todo. No, lo conecto directo, ya llega. Y eso es pensar en ese momento, no es pensar adelante. Cuando se te queme algún tipo de producto, se te va a quemar todo también. Entonces, jóvenes, de ahí la importancia. Estos jóvenes están normados incluso. Vamos a ir viendo. Bueno, ahorita estamos haciendo un repasito de lo que hemos hecho en la clase pasada. Ya está. Entonces, con este materialcito, con este material de la... Y luego, este tipo, por ejemplo, ¿no? Acá tengo las cajas, acá tengo las cajitas. Caja 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 40x40, estas cajas grandes. Y bueno, las cajas rectangulares que utiliza bastante para lo que viene a ser toma corrientes, ¿no? Toma corrientes.
Ahora, caja plástica, también ahí tenemos caja plástica de registro de empalmes o de borneras, ¿cierto? Se utilizan también. Acá, jóvenes, se utiliza bastante borneras. Si hay la opción, se colocan borneras o a veces de paso nada más, también se puede utilizar. Y bueno, me ayuda bastante. En comunicaciones también, jóvenes, también. Ahora cada vez más las casas, cuando se hace la instalación, ya se incluye todo, ¿no? Ya no estamos con esas canaletas, esas canalizaciones externas que hacemos, que vemos, ya no, sino que todo esté integrado. Desde la parte del diseño, que ya se note, ¿no? El intercomunicador, la videocámara, también lo que tienes tu videovigilancia, ¿ya? O sea, videocámara, videovigilancia, bueno, TV cable, internet, todo, jóvenes, todo. Que todo ya esté integrado y ya no se coloque nada externo, ¿no? Eso, jóvenes. Otro tipo de aplicaciones, a ver, acá tenemos las canaletas, bueno, para este caso, ¿no? Toda la tubería. Damos un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo en pequeño tamaño, cómo se hace una instalación eléctrica, ¿no? Pequeño tamaño, acá ustedes justo ven, para la parte de instalación luminarias, tenemos unos octógonos, pero que están de forma de plástico, ¿no? Forma circular, pero son octógonos. Octogonal. Entonces, jóvenes, como conclusiones que hemos dicho, no podemos llevar colgados los conductores, pues, ¿no? Tiene que estar protegido esos conductores, porque le puede caer, aparte de agua, aparte de esfuerzo mecánico, aire, o sea, es peligroso, no puede ir colgado. Tiene que estar justamente en un ducto, ¿no? Tiene que estar ahí protegido, tiene que estar canalizado, una canaleta, bueno, canalizado sobre todo en tema de tuberías, ¿no? Superficial, suspendidas, empotradas, subterráneas, garantizando la integridad y física de los conductores. Y no solamente de tus conductores, ¿no? Porque en algún momento imagínate que eso no está protegido. Ustedes saben, por ejemplo, para poner el caso específico, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aparece, por ejemplo, si está, puede aparecer a veces los pericotes, ¿no? Los ratoncitos, que a veces pueden mascar tu cable. Y imagínate que está todo colgado, tu conductor está sin aislamiento. Imagínate, alguien puede tocarlo, ¿no? Puede tocarlo y puede sufrir una descarga. Es peligroso. Por esa razón se tiene que estar protegido, ¿no? Y qué mejor que esté protegido. A veces si está adosado, también, jóvenes, puede sufrir algún impacto, ¿no? En cambio, si está dentro ya de la estructura de la casa, entonces es mucho más seguro, pues, ¿no? Muchísimo más seguro. Ahora, para saber el tipo de canalización es importante, jóvenes, es importante saber primero dónde se va a desarrollar ese tipo de canalización, de ductería, ¿no? Esos ductos, ¿dónde van a estar? Ahora, ¿cuántos cables van a ir en el ducto? De eso vamos a hablar hoy día. ¿Cuántos cables van? Profesor, le puedo poner, he rellenado y he colocado como 10. Como 10 en una tubería de media. ¿Estará bien, profesor? Eso vamos a ver en la clase de hoy. Ahora, otra conclusión. Cuando se transporta cables a través de una tubería, es importante, jóvenes, algunas cajas de registro, cajas de paso, ¿no? Las cajas de paso es necesario, porque sin la caja de paso, el trabajo, jóvenes, algún momento queremos hacer mantenimiento, queremos extender, se nos complica mucho, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que picar. Y después de picar, vamos a poner recién la caja de paso. Mejor hacerlo antes. Es mejor que tú. Y a veces, jóvenes, ustedes van a, en su trabajo, va a pasar, muchas veces van a tener en tema de conflicto, a veces con los maestros de obra, ¿no? Que a veces conocen un poco de electricidad y a veces bueno, es un tema de saber comunicar, saber conversar y hacerles ver que
la importancia de este tipo de cajas de paso, ¿no? En su momento, jóvenes, todo, no es necesario. Cuando pasan los problemas, ¿por qué no se instaló? Ustedes tienen que ser ahí firmes con sus conocimientos, ¿no? Ustedes saben la importancia de la caja de paso. Si no hay caja de paso, cualquier evento, incluso cualquier problema, se complica mucho más. Ya no vas a cambiar una parte, vas a tener que cambiar todo, picar todo. Entonces, no, pues no. Bueno, joven, no sé, creo que había una pregunta, alguien alzó la mano, me parece. Sí, profesor, lo que son los de caja de paso, ¿cuál es recomendable? ¿Lo que es de plástico o metálico? Porque creo que había visto metal también. Sí, ambos son buenos, ambos son buenos, jóvenes. Tanto el metálico como el plástico. El plástico antes no se utilizaba mucho, pero ahora el plástico es un poco más grueso. Es bueno, pero de sugerencia va a depender mucho donde tú lo instales, ¿no? Si a veces el de plástico, dependiendo también de qué marca vas a comprar, en algunas horas se quiebra, no es bastante frágil. Entonces, por esa razón, si tienes de preferencia digamos, la vieja escuela, ¿no? De metal, porque tiene mayor soporte. El plástico a veces, dependiendo también de la marca, ¿no? Y a veces, pero si es mucha marca también te vas a gastar mucho, vas a gastar demasiado. Entonces, el metálico, la verdad que ha funcionado siempre muy bien. Entonces, yo te sugeriría, si puedes de metal, enhorabuena, ¿no? De metal. Tiene mayor soporte, mayor resistencia. Ahora, muchos también gustan el plástico y no hay inconveniente. También se puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Luego había, bueno, un cuestionario. Vamos a ir viendo. A ver. Bueno, lo que hemos visto, estamos haciendo un repaso, jóvenes, estamos haciendo un repasito, un repaso. Pequeño repaso de la clase del lunes, de ayer. A ver, bueno, los conductores, ustedes ya saben qué son los conductores. Es básicamente proteger, ¿no? Proteger o sea, la ductería en general, ¿no? Proteger con mis cables, mis alambres, en general mis conductores. El tubo conduit, todo lo que es el conduit, jóvenes, se refiere básicamente, todo lo que es tubería conduit, se refiere a el tubo metálico, ¿no? Bueno, también no metálico. Metálico, no metálico, todo el conduit, o sea, donde tú vas a meter justamente tu cable, tu conductor. Ahora, ahí alojas, ¿no? tus conductores, tus cables. Tenemos, ¿eh? Tenemos el EMT, tenemos el IMC que es más grueso, tenemos el PVC y los conductos flexibles, ¿no? Que habíamos visto en la clase pasada. Hay no metálicos que básicamente, vamos a verlo también, jóvenes, en industria se ve bastante lo que son los no metálicos, a veces tipo, o también metálico no metálico, combinado, ¿no? Esos jóvenes, ¿por qué? Porque son más flexibles, son bastante, digamos, ¿no? Son bastante dinámicos, se pueden amoldar a diversos tipos de conexión que se queda desarrollada, entonces se utiliza bastante. Ahora, y otros los flexibles no corrugados, tubos reforzados. Entonces, jóvenes, la parte de tubería, ¿no? La parte de PVC, que hemos visto, PVC. Ahora, los PVC, jóvenes, cuando ustedes compran, en lo posible, siempre, acá, jóvenes, utilicen el PVC, digamos, eléctrico, SAP eléctrico, ¿no? Y donde sus codos también tienen cierta curvatura, porque es muy diferente a los codos que es para agua, ¿no?
que su curvatura es menor, tiene un menor radio de curvatura. El radio de curvatura es bien pequeño en agua, ¿no? En cambio, en este caso tiene que ser un poco más, cuando hagan coloquen los tubos, tienen que tratar, jóvenes, de que no sea tan brusco, tan repentino el cambio de dirección. ¿Por qué razón? Porque, jóvenes, esto luego va a ser, supongan, van a tarrajear, o a veces van a hacer el vaciado de piso, y esto se va deformando y al final se bloquea. Lo que a ti te conviene es hacer un camino más fácil para que tu conductor pase. Hacerlo bien sencillo para colocarlo. No solamente eso, en algún momento también vas a cambiar de cable. También, ¿no? Pasado, digamos, 20, 25 años, igual. O sea, tienes, jóvenes, que un poco anticiparte a lo que vas a hacer después. Si no, luego están picando y no, pues no es la forma, ¿no? Bueno, algunos accesorios adicionales que se tienen. Vamos a ir pasando esto de acá. Por ejemplo, la prensa estopa, que esto muchas veces para lo que es la caja, con la finalidad de que cuando ingrese, no ingrese, digamos, repentinamente y sufra un corte, ¿no? Sino hacer, digamos, la entrada muchísimo más amigable, por llamarlo así, muchísimo menos brusca, para que tu cable no se corte, ¿ya? Vamos a algunos accesorios. Bueno, estos son accesorios de fijación. Ustedes pueden ver grapas de clavos, soportes, collar, estas grapitas que ustedes también ven, estas grapitas, algunos tacos de fijación, los conduit metálico intermedio, los IMC, lo que tienen rosquitas, lo que son bien gruesos, y por esa razón también son difíciles de doblar, ¿no? Requieren una máquina especial. Hay otros incluso más rígidos todavía, IMC rígidos, RMC, rígido, y acá básicamente ya todo el cambio es utilizando conectores, ¿no? Utilizando codos, ya no es viable el uso de máquina incluso. Para este caso, el MT, el más usado en lo que son conduit, justamente por su facilidad de doblarlo, de formar, o sea, amigable a tus necesidades. No es tan difícil esto, ¿no? Tan complicado como los otros. Ahí ven, justamente para lo que viene a ser la forma del doblador, ¿cierto? O curvador, como lo quieran llamarlo, doblador o curvador. Ahí está. Colocan y lo curvan, ¿no? Le dan forma. Ahí está. Aquí, por ejemplo, algún procedimiento para doblar a 45 grados. Y aquí aparece, ¿no? Aquí ustedes van a ver que su doblador tiene grados, ¿no? 60 grados, 45 grados, 15 grados, 90 grados. De alguna forma para que te ayude, que tú puedas no exagerar, ni tampoco hacerlo demasiado con poca abertura, ¿no? Sino a lo que tú necesitas. Hay otros jóvenes con dobladora hidráulica, que es básicamente para los que necesitan mayor tipo de, para los IMC, por ejemplo, hidráulico, ya. Bueno, esto vamos a ir pasando, jóvenes. Esto lo voy a pasar para que ustedes puedan ir viendo más casos, dobladoras. Acá está. Y bueno, aquí ven, como ustedes pueden notar, en muchos de estos casos hay algunos en empate de codo. Justamente acá yo lo que trato es que sea curvo, ¿no? Curvo. Cualquier tipo de unión curvadita. ¿Por qué razón? Porque si acá, joven, no fuese, lo que va a pasar es que se puede ir cortando. Entonces, por esa razón, siempre los contactos, siempre curvitos, ¿no? Curvos. Y por acá, bueno, se pone el cable, ¿no? Acá vemos curvatura, va gradual, ¿no? Digamos, el radio es bastante amplio como para que el conductor tranquilamente, sin problemas, pueda pasar, ¿no? No hay problemas. El empate a presión son usados para instalaciones externas IMC, jóvenes. Esas las que son gruesas, los que vienen con rosca, son un poco más complicadas.
y bueno, donde es necesaria una conexión apretada debido a la lluvia, ¿no? Entonces acá por ejemplo yo quiero aislarlo, quiero no solo aislarlo, quiero que sea hermético, hermético, que no le entre agua, nada de agua. Entonces tengo que empatarlo a presión. En lo otro, que son otros conectores, vemos acá, justamente, estos conectores flexibles de media y 3/4, por ejemplo, tenemos acá. A veces, jóvenes, vamos a encontrar algunos lugares donde ya es un poco difícil o se hace demasiado complicado colocar justo conductores rígidos, ¿no? Como el EMT, el IMC. Entonces ya dices, ya esta partecita que sea un poco más flexible, porque si no se nos va a complicar demasiado, ¿no? Imagínate una entrada, una curva. Entonces se puede utilizar justo acá metal flexible, ¿no? Metal flexible, incluso metal flexible, la parte externa con PVC, ¿ya? Y bueno, así, jóvenes, así se hace una conexión, digamos, utilizando conduit, en este caso IMC, bueno, acá MT y acá abajo IMC, ¿ya? Te das cuenta acá las uniones, ¿no? Hay uniones con tornillos, se va conectando los dos, no hay problema, lo trabajo, esta curvatura también lo trabajo. Pero en caso, por ejemplo, de lo que viene a ser IMC, sí necesito justamente sus accesorios, ¿no? Con mayor facilidad acá. Por ejemplo, esta cajita, ¿no? Esta cajita. Bueno, estos, jóvenes, correspondiente a lo que viene a ser IMT, EMC. Algunas de soportes, abrazaderas, que vamos a usar. Abrazaderas aquí. Acá, conduit rígido intermedio, ¿no? Acá está el IMC. Que necesita acoplamientos, necesita accesorios adicionales. Ven acá. Intermedio, acoplamientos. En cambio, el otro, el EMT, esto es el EMT, es mucho más sencillo, ¿no? Se adapta con mayor facilidad. Con mayor facilidad para esta parte. Y acá sí, pues bastantes acoplamientos, bastantes accesorios para el IMC, ¿ya? Para que es rígido. Acá vemos justamente, ¿eh? Todos estos, jóvenes, vienen a ser sus accesorios. Los accesorios, los acoplamientos para cuando vamos a conectar. Acá. Esto con qué finalidad, jóvenes, de hacer más amigable, de hacer menos brusco el camino del cable, ¿no? Porque si no, se va cortando y en algún momento se malogra tu cable. Entonces, por esa razón, jóvenes, ¿ya? Por esa parte lo hemos visto. Bueno, también el flexible, todo esto lo vamos a pasar, jóvenes, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, una cantidad estimada, ¿no? Estimada de qué, de TW, de THW, de THHN, de THWN, acá que tiene todo, básicamente tiene todo, tiene T, tiene H, tiene W, tiene N. ¿Y cuántos el diámetro del tubo, ¿no? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto? O sea, diámetro del tubo, máxima cantidad de conductores que puede entrar por una tubería. Hay una determinada cantidad, jóvenes. No pueden entrar muchos tampoco, ¿eh? No pueden entrar muchos. Pregunta, ¿por qué, jóvenes, vamos a ir viendo esta parte? ¿Cuánto les voy a pasar? Igual esto es lo que hemos hecho ayer, canaletas. Todas las canaletas. Ya, vamos a pasar al tema de hoy día. Tema relacionado a esto de acá. A ver, vamos a pasar. Ahí está. A ver, jóvenes. Primero, Código Nacional de Electricidad. O sea, para empezar, nosotros, jóvenes, los electricistas, todos los trabajos, cómo deben realizarse. O sea, no quizás la forma exacta, detalle a detalle, pero sí cómo tiene que quedar nuestro trabajo, está normado. O sea, hay un código nacional, correcto. Y el Código Nacional de Electricidad, jóvenes, es como una especie de, digamos, es como digamos, ¿no? En caso de un estado, ¿qué tiene un estado? Una constitución.
el Código Nacional de Electricidad es como nuestra constitución para los electricistas. ¿Ya? Eso ante todo. Estos jóvenes tienen, digamos, todos los trabajos los trabajos que se desarrollan deben estar bajo el Código Nacional de Electricidad, que es un libro, incluso ahí ustedes lo pueden conseguir en internet en formato PDF, y ese código, seguro les han hablado de eso, el código tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte de utilización, que se refiere básicamente a las instalaciones eléctricas, y tiene otra parte que es suministro, que hace referencia justamente a la parte de distribución, ¿no? La parte de suministro. Entonces, estas dos partes tiene el Código Nacional de Utilización y suministro. Utilización, que es del 2006, y suministro, que es del 2001. Desde ese año estamos bajo esa norma, por así. Ahora, ¿qué me dice el Código Nacional de Electricidad, jóvenes? Me dice lo siguiente. Me estaba cumpliendo, digamos, en la sección 70, que habla de conducto metálico, rígido y flexible. ¿Ya? Me habla lo siguiente. Que se permite, o sea, está permitido utilizar conductos metálicos rígidos, flexibles, en o sobre una edificación o partes de la misma, ya sea constructiva con materiales combustibles como no constructibles, ¿no? O sea, se puede utilizar, ¿ya? Metálico rígido, jóvenes, ¿ah? Metálico rígido, no PVC, no, metálico rígido, se puede utilizar. Para usar los conductos metálicos rígidos en lugares húmedos o mojados deben tener sus extremos roscados y sus uniones y accesorios deben ser a prueba de agua, ¿no? Entonces, justamente yo tengo que asegurarme que sea hermético, es lo que me dice el Código Nacional de Electricidad. O sea, si va a ser un lugar bastante húmedo o mojado, yo tengo que saber que la rosca, las uniones, los codos, o sea, todos los accesorios sean impermeables, o sea, más que impermeables, sean herméticos, que me asegure que no va a entrar el agua al conductor, pues, al cable, porque eso puede ocasionar luego incendio, incluso, jóvenes, ¿eh? Incendio. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar combustible. Entonces, vas con una chispa, eso puede desencadenar todo un accidente. Entonces, de esos jóvenes es muy, muy, muy importante. Ahora, las dimensiones mínimas de los conductos. Ya. Acá, por ejemplo, no deben usarse conductos con diámetros internos menores que los tamaños comerciales, de 15 milímetros de diámetro nominal, salvo algunas excepciones, ¿no? O sea, lo que te está comentando en este caso es que no se puede, de diámetros pequeños, menos de 15 milímetros, o sea, 15 milímetros es un poco más de media, ojo, no debe utilizarse, pues, ¿no? No se debe utilizar. Ahora, separación máxima de soportes de conductos. Todos los conductos metálicos de la misma dimensión deben ser firmemente aseguradas a ganchos, eso queda claro, o a una superficie sólida mediante soportes, cuya separación no debe exceder lo siguiente. O sea, yo tengo que más o menos 1.5 metros para conductos de 15 milímetros y 20 milímetros de diámetro nominal. Ya. 2 metros de conductos. Bueno, esta parte, jóvenes, vamos a pasarla. Vamos a ir a la parte que nos corresponde en la clase de hoy día. Que nos comporte. A ver. Acá está, jóvenes. Aquí vemos algunas tablas. ¿Ya? Vamos a ver unas tablas. El tema de hoy día es saber cuántos cables de determinada dimensión pueden entrar en un ducto. O por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, profesor, tantos cables, ¿qué ducto tengo que usar, no? ¿Qué tubería tengo que usar? ¿De cuánto? ¿De media? ¿De 3/4? ¿De una a 1/4? ¿1 1/2? ¿2 2/2? ¿3? Que es bastante grueso.
3,5, ¿cuál debo usar? ¿Ya? Esos jóvenes corresponden justamente a la clase de hoy. Ahora, quiero acá hacer la aclaración, ¿no? Quiero hacer la aclaración, jóvenes. Acá fíjense. Aquí tengo un conductor, un tipo de aislamiento. Fíjense ustedes, voy a agrandarlo. ¿Ya? Ahí está. Listo. Se puede ver. Acá tengo una sección nominal y tengo un diámetro exterior. ¿Ya? Sección nominal y tengo un diámetro exterior. ¿Correcto? Pero jóvenes, acá me sale, ¿no? Por ejemplo, máximo número de conductores de una dimensión de tuberías pesadas o livianas. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de conductor, ¿ya? Este tipo de conductor, ¿hasta cuántos cables puedo colocar si es de media? Por ejemplo, me dice, ¿no? Si tu sección nominal es de 2.5, máximo podrás colocar 5. Si ya es de 4 milímetros cuadrados, ya más grueso, 4. Si es de 6, 3. Si es de 10, 1. Profesor, y si es de 50, ya no puedes colocarlo, porque ya es muy poco. Profesor, pero sí entra. Pero vamos a ver ahora la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Por qué, profesor, salió todo este cuadro, no? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo este cuadro? ¿Por qué acá 14? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 18? ¿Por qué tiene que ser 14? ¿Qué me dice el Código Nacional de Electricidad? Vamos a ver esa parte. Acá vemos un resumen de cuánto tiene que ser, pero vamos a ver el por qué. ¿Ya? El por qué. Porque muchas veces no vas a tener conductores, mejor dicho, cables del mismo diámetro. A veces puede ir variando el diámetro. Algunos quizás pueden ser de media, otros de 3/4, digamos, de 12 AWG, otros puede ser de 16 AWG, 14 AWG, otros puede ser de, digamos, 4 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es combinado? ¿Cómo yo sé cuánto le corresponde? Entonces, vamos a ver. Justamente acá, jóvenes, aparece la regla. Profesor, disculpe. Sí, dígame. No sé si podrías tomarme un pantallazo, por favor, el cuadro que ha pasado. Ya, tómenle pantallazo a ver, jóvenes. Gracias, profesor. Muy bien, vamos a pasar a esta tabla, ¿ya? A esta tabla. ¿Ya? A ver, jóvenes. Algunos conductores que tú vas a tener van a tener cubierta, o sea, su aislamiento va a ser de plomo, y otras sin cubierta de plomo, con cubierta de plomo. Generalmente, bueno, hay de los dos, pero ahora cada vez más hay sin cubierta de plomo, porque el plomo a veces puede ser bastante tóxico. Entonces, bueno, se tienen esos valores. Profesor, ¿y qué significa eso? Por ejemplo, tú puedes colocar un conductor en una tubería, ¿ya? Entonces, esa tubería, ese conductor, si hay uno solo, ese conductor no puede ocupar más del 53% de toda el área de ese, digamos, acá tienes un conductor, ¿no? Solamente un conductor. Tienes acá uno solo. Entonces, no debe ocupar más del 53% de toda la sección de la tubería. Interna, ojo, interna. De la sección interna. Entonces, siempre tiene que haber un espacio libre, ¿ya? No puede ser, profesor, yo le pongo un poco más. No. ¿Qué va a pasar si tú le pones más conductor? Lo llenas todo de conductor. Ya, lo puse, profesor, entró. Se me hizo difícil, pero entré. No, lo que va a ocasionar, jóvenes, es que esto se pueda quemar. ¿Por qué razón? Porque estos conductores transmiten corriente.
y la corriente va generando cierto calor. Entonces, por esa razón tú necesitas un espacio libre que te sirva como a manera de refrigeración. Si tú esto lo completas con más conductores que tienen más calor, todo ese calor se va a ir acumulando y va a quemar todo tu conductor. No te conviene, no puedes hacer eso. Y la norma te lo dice, te prohíbe. Máximo, si tiene un solo conductor, si tiene un solo conductor, entonces máximo, hasta el 53%. O sea, la mitad y un poquito más, ¿no? La mitad, un poquito más de la mitad, 53% de toda el área del conductor. Profesor, es que sobra mucho espacio. Es parte de la instalación, jóvenes, que sobre mucho espacio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos, profesor? Yo tengo un tubo y en ese tubo pasan dos conductores. ¿Hasta cuánto tienen que ocupar máximo, jóvenes? Dos conductores. ¿Cuánto? Máximo, jóvenes, lo que pueden ocupar es 31%, o sea, menos todavía. Menos de la tercera parte, 31%, o sea, bien bajito. Y luego viene la tercera norma, ¿no? Que cuando tiene 3, 4 o más de 4 cables pasan por la tubería, o sea, todos esos cables, todas sus secciones, o sea, sumas de todos, ¿no? Sumas las secciones de todos, sus secciones, entonces todos sumados no tienen que ocupar más del 40% de toda la tubería. ¿Se entendió, jóvenes? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿podría repetirlo un poco más detenido? No le entiendo muy bien. Es que lo que pasa en internet está un poco lento y te escucho entrecortado. Ok. A ver. Bueno, les comentaba. A ver, jóvenes, en esta parte de acá. A ver, jóvenes. ¿Cuántos conductores puedo poner? A ver, si tengo un solo cable, acá tengo un solo cable, entonces ese cable que he colocado en una tubería no puede ocupar más del 53%. Máximo, como que la mitad, ¿no? Un poquito más, 53%. El área, acá ustedes ven, el área de ese conductor, que es uno solo, máximo 53%. ¿Ya? Máximo. Ahora, profesor, si hay dos cables, entonces máximo, ¿cuánto? 31%. Ahora, profesor, si hay 3, 4, 5, 6, hay varios cables. Ya, voy a ponerle un tubo más grueso, profesor. Pero, ¿cómo es cuando son más de 3 cables? 3 o más cables. Entonces, la suma del área de todos los conductores, de todos, no debe ser más del 40%. Ahí está. Eso es lo que te dice la tabla. No es nada difícil, jóvenes. O sea, con 1, 53. O sea, si hay un solo cable, no hay problema, te da más espacio, ¿verdad? Porque es uno solo. Si hay dos, va a haber contacto. Es un poco peligroso ese contacto cuando son de dos. ¿Ya? Cuando hay 3, 4, 5, también hay contacto. Entonces, tiene que haber, jóvenes, siempre tiene que haber un espacio libre en tu tubería, mejor dicho. Siempre tiene que haber espacio en tu tubería. No puede ser, profesor, le meto todos los cables que puedo. Lo vas a quemar. Porque cada conductor tiene una cierta cantidad de calor. Que si tú pones calor con calor, más calor. Y su aislamiento se va a perder tranquilamente, puede producir un incendio. Entonces, por esa razón, siempre, jóvenes, siempre los conductores tienen que tener un espacio libre. Incluso si puede un poco más, genial, no hay problema.
¿Por qué razón, profesor? Porque por acá, joven, no pasa aire, pues. No pasa aire. ¿Cómo se va a refrigerar? No hay forma de ventilación acá. Lo único que se hace es dejar un espacio libre. Ya, eso un poco, ¿no? Pero no es como que esté en el aire refrigerándose, no, pues no hay ventilación acá en la tubería. Por esa razón, cuando vimos en Indeco los conductores, ¿qué pasa cuando están en tubería? En tubería la cantidad de corriente que pueden transportar es mucho menor que cuando están al aire, ¿no? Expuestos al aire. Claro que el aire no se puede poner por tema de seguridad, pero el aire transmite más. ¿Por qué? Porque el aire lo refrigera, pues todo este conductor lo refrigera. Pero acá no hay nada. Acá no pasa aire. Es un tubo. Entonces, por esa razón, tienes que dejar un espacio libre, ¿ya? Máximo puedes ocupar, si es un solo conductor, 53% de toda la tubería, de toda el área de la tubería. Si son dos conductores, máximo 31. Si son 3 o más de 3, máximo 40%. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? Bien, muchachos, ok. Entonces, profesor, yo veo que acá estamos hablando de las que no tienen sin cubierta de plomo, ¿no? Esto es para los conductores sin cubierta. Pero también hay con cubierta, que también tenemos, ¿no? Acá ya es 55, acá es 30, acá es 40, 38, 35. O sea, yo tengo que saber qué tipo de conductor estoy colocando, ¿no? Si tiene plomo o si no tiene plomo. Si tiene plomo, entonces considero estos valores. Si no tiene plomo, entonces considero estos de acá. ¿Ya? Ahora, como tengo estos porcentajes, figúrate, yo tengo que determinar cuánto es el área, justamente el área de llenado. ¿Ya? Pregunta, jóvenes, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Y vamos a recordar un poco de lo que corresponde a ver, el colegio, ¿ya? El colegio. Profesor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo se calcula, jóvenes, el área de un círculo? Eso vamos a hacer. ¿Cómo calcula el área de un círculo? A ver, jóvenes. ¿Qué necesito? Con radio. Ya, puede ser con radio, muy bien. ¿Cuál es la fórmula? Profesor, 2pi por radio. A ver, ahorita cuando usted me dice 2pi por radio, 2pi por radio no es la superficie. No es, o sea, yo quiero calcular el área. No quiero calcular el perímetro. El perímetro es 2pi por radio. Pero el área, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el área? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Pi por radio al cuadrado. Acá está. Pi, ¿cierto? Multiplicado por radio al cuadrado. Aquí está. Radio y eso elevado al cuadrado. ¿Cierto, jóvenes? Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios para recordarnos esto. Pi por radio cuadrado. Ya está. Pero pregunta, jóvenes, ¿qué es pi? ¿Pi cuánto vale? 3.14. Ya, a ver, ¿cuánto es pi, profesor? No sé qué vale pi, a ver. Pi, jóvenes, es un valor bien grande, es un número irracional. ¿Cuánto vale? 3.14 15 92 65 35 78 79 39, así.
Profesor, pero y eso sigue todavía, ¿no? Pero a mí no me importa, ¿no? No me importa todo eso, sino simplemente digo, profesor, eso, a ver, mejor esto, que es 3.14, que acá 15, esto lo convierto a 6. 3.1416, un aproximado, ¿ya? Un aproximado. Ahora, pregunta, jóvenes, pero mi sección de mis conductos, de mis conductores, de mi alambre, de mi cable, generalmente no lo encuentro por radio, lo encuentro por diámetro. ¿Qué es el diámetro? ¿Qué es el diámetro, jóvenes? ¿Qué es el diámetro? A ver, ¿se recuerdan? El diámetro, muchachos, es todo esto, ¿cierto? Eso es el diámetro. Y se recuerda como letra D, por ejemplo, diámetro, ¿no? Significa que el diámetro acá está, acá también puede estar, acá también. O sea, mejor dicho, el diámetro, ¿cuántos radios es? Profesor, el diámetro sería, entonces, fíjense, jóvenes, sería un radio, aquí, mira, fíjense acá un radio, y acá otro radio. Todo eso es el diámetro. ¿Cuántos radios es? El diámetro. Dos radios. Dos radios, muy bien, son dos radios, ¿cierto? El diámetro es todo. Cuando tú quieres saber, tú no pides por radio, ¿no? Pides por diámetro pides. Digamos, el ancho de todo tu conductor no lo pides por radio, pides por diámetro, todo. ¿Cuánto es? Es 2 diámetros. Entonces, jóvenes, acá quiero que ustedes vean lo siguiente. Por lo tanto, jóvenes, el radio es igual al diámetro entre ¿cuánto? A ver, el radio es igual a ¿cuánto? El radio en función del diámetro, a ver, dígame en función del diámetro, ¿es igual a cuánto? El radio. ¿En cuánto, jóvenes, es igual el radio? En función del diámetro, ojo, del diámetro. Jóvenes, ¿sí o no que el radio es el diámetro, o sea, todo esto, pero entre 2? ¿Cierto? O sea, el diámetro entre 2. ¿Se entiende? Esto entre 2. O sea, radio, profesor, es igual, ustedes ponen acá, profesor, el radio es igual, acá vamos a poner con rojo, ¿ya? Para que te recuerdes, el radio es igual al, fíjate acá, al diámetro, ¿sobre cuánto? Sobre 2. O sea, si yo, ¿qué pasa? Todo esto, este diámetro, todo esto, lo partes en 2. ¿Qué vas a tener? El radio. Pero eso está elevado al cuadrado. Preguntas, jóvenes, hasta acá, preguntas. Consultas hasta acá, preguntas. ¿Esta parte se entendió? A ver. Diámetro entre 2, jóvenes. Por ahí me dijeron, profesor, me dijeron, dos radios, acá radio, es igual al diámetro. Claro, es correcto. Pero este 2 que está multiplicando, cuando pasa al otro lado, ¿cómo pasa? Pasa dividiendo. Sería, este 2 pasa ahora a dividir, sería diámetro entre 2. O sea, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos llegado. Radio igual a diámetro entre 2. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, ya vamos a ver cómo se calcula el área de una circunferencia. El área, a ver, el área de un círculo. ¿Cuánto sería, jóvenes, por lo tanto? A ver, ya tengo radio que es diámetro entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado afecta al D y afecta al 2. Por lo tanto, tendré lo siguiente, ¿no? Tendría acá pi
multiplicado por ¿cuánto? Diámetro al cuadrado. ¿Ya? Tendré diámetro al cuadrado. ¿Correcto, jóvenes? Diámetro cuadrado. ¿Y qué más? No solo eso. Este 2 también está al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es 2 al cuadrado, jóvenes? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Muy bien. Ya está, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Ahí está. Esa es la fórmula, jóvenes. Ahí está. Esta es la fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Ya? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Que es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Solo que acá estoy trabajando con diámetro, ya no con radio. Me conviene trabajar con diámetro, ¿ya? Esto vamos a copiar. Profesor, disculpe, entonces lo más adecuado es trabajar por pi por diámetro al cuadrado. Para lo que es nuestro curso, sí. Porque cuando tú pides un conductor o pides un ancho, pides por el diámetro. No pides por el radio. Cuando tú pides, ¿no? Cuando tú pides, por ejemplo, tu tubería. Cuando tú pides tu tubería, te dicen de media, te dicen, ¿no? De media. Tú pides tu tubería, de media. Pero de media de qué? Media pulgada, dicen, ¿no? Media pulgada. Pero no te están hablando de radio. Te están hablando de media pulgada de diámetro. Cuando tú pides tubería, compras tubería, lo que te están diciendo, cuando es 1 pulgada, por ejemplo, ¿de qué te hablan? Del diámetro, no te hablan del radio. ¿Ya? Cuando pides de 2, tubería para desagüe, ¿no? Desagüe de lavadero. Tubería de 2 pides, de 2 pulgadas. 2 pulgadas, pero es su diámetro, jóvenes. No es su radio. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar nosotros esta formulita y no esta de acá. ¿Ya? A las finales te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que en vez de radio le he puesto la diámetro. ¿Ya? Y a lo mejor vamos a ponerlo todo. Así de una forma te recuerdas. De una forma te recuerdas ahí cómo llegamos a ese punto, ¿no? Ahí está. Que sea bonito. Ya está. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces acá tenemos nuestra formulita. ¿Cómo calculamos el área? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Listo. Entonces, vamos viendo. Continuamos con la formulita. Ojo. Profesor, ¿qué pasaría si yo tengo acá un conducto de 15 milímetros? De 15 milímetros nominal. ¿Cuánto sería su área? Si es de 15 milímetros. ¿Cuántos milímetros cuadrados sería su área? Si es de 15, a ver, jóvenes. Si es de 15, ¿cuánto sería su área? A ver, calculen. Si es de 15 milímetros, apliquen la fórmula. O sea, si diámetro vale 15, ¿cuánto sería? Vamos a aplicar ya una diapositiva. La formulita, acá no nada más esta formulita. Acuérdate esta formulita nada más. Con diámetro. Ahí está. Ahora, a ver, ¿qué pasaría si D es igual a 15? Si el diámetro es igual a 15 milímetros. Jóvenes, ¿qué pasaría si D es igual a 15? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale, muchachos? Tú dirás, no, profesor, A es igual a pi. Pero yo sé que pi es 3,1416. Ahí está. Multiplicado por... Profesor, es 11.78. ¿Cuánto?
11.78 me sale. No. En milímetros cuadrados no saldría así. A ver, 15 ¿al cuánto? Al cuadrado. ¿Ya? A ver, corríjalo, por favor, revíselo, joven. A ver, vamos a ver acá cuánto saldría el área, ¿ya? Acá ustedes van a insertar, acá ecuación. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? El área sería igual, profesor, área sería igual. ¿A cuánto? Pi, que es 3,1416, ya, multiplicado por diámetro al cuadrado. Profesor, diámetro al cuadrado, pero mi diámetro, profesor, es 15, será 15 al cuadrado. O sea, 15 milímetros, ¿no? Como es 15 milímetros, todo me va a salir en milímetros al cuadrado. Profesor, pero eso es entre, fíjate, entre cuánto. Ahí está. ¿Entre cuánto? Entre 4. ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos acá. No está difícil, joven, no está difícil. 23,76 creo, bro. 23, pero acá es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. No es 15, es 15 al cuadrado, jóvenes. A ver, Sale 1.767.150. no, ya es mucho, ya es. A ver, vamos a ver cuánto es el área. A ver, 15 al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? A ver, vamos a ver. Vamos a calcular. No está difícil, jóvenes, no se compliquen. Estamos acá, no estamos dando millones. 15 al cuadrado es 15 por 15, que es 225. ¿Cuánto es 225 por 3? Entre 4. No es mucho, jóvenes, eso no es mucho. Entonces vamos a ver la calculadora, ¿ya? La calculadora, antes ya en su casa lo opera. Profesor, 3,1416. Es 3, podría poner 3,1, pero ya 3,1416 lo pongo. Multiplicado por 225. Y a eso le divido entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Cuánto me sale? 176.7. ¿Qué cosa? Milímetros cuadrados. ¿Ya? Milímetros cuadrados. Acá para poner jóvenes, bueno, acá a veces insertamos acá ecuaciones con la finalidad de poner, por ejemplo, unidades, ¿no? Unidad de milímetros cuadrados. 176.7, como 177 por ahí, ¿no? 176. Ahora, aquí por ejemplo, me dice, ¿no? Que el diámetro interno, ¿cuánto es? 15.8. ¿Qué pasa si es 15.8? ¿Qué pasa si es 15.8? Entonces tú reemplazas acá, lo cambias por 15.8. ¿Cuánto nos daría si es 15.8? A ver, vamos a operar si fuese 15.8. ¿eh? ¿Cuánto es 15.8 por 15.8? Ay, Dios. Me saldría 249.64, ¿no? ¿Está? Y ahora, profesor, eso lo multiplico lo divido entre 4 y luego lo multiplico por pi. ¿Cuánto me sale? 196, ¿no? Me sale 196.2, ¿no? 96. Ya está. Es lo que me sale. Y acá justo, ¿qué le sale? Acá ustedes ven. ¿Cuánto le sale? Cuando el diámetro interno es 15.8, ¿cuánto le sale? 196. ¿Ya? ¿Qué pasa si le sale si yo creo el 55%? O sea, el 55% de esta sección va a ser 108. Ya calculé, he calculado, cuando el diámetro interno es 15.8, he calculado mediante mi ecuación pi por diámetro al cuadrado entre 4 y me sale 196. Me sale. Ahora, si yo lo reemplazo para 20.9, me va a salir esto. Para 26.6 me va a salir esto. ¿Correcto, jóvenes? Entonces,
Aquí, mejor dicho, ya te están dando los valores ya. Al 100% cuánto es su área. Ya te están dando. Y entonces te dicen, ¿no? Como ya sabes que su área es 196, la pregunta es, ¿cuánto es el 55% de 196? ¿Cuánto es, jóvenes? 108. ¿Cuánto es el 53% de 196? 104. ¿Cuánto es su 40%? 78. Su 38%, 75. Su 35, 69. Su 31, 61. Su 30%, 59. Profesor, ¿y de qué me sirven estos porcentajes? Tú verificas. Tú, por ejemplo, dices lo siguiente. Tú vas a calcular una determinada sección. ¿Ya? Una determinada sección. Suponte una sección de conductores, ¿ya? De 4 conductores. Suponte 4 conductores. ¿Cuánto como máximo pueden ocupar, jóvenes? A ver, 4 conductores. ¿Cuánto de área pueden ocupar como máximo? 4 conductores. Sin plomo, sin plomo. Que no tengan 40. plomo. 40. Claro. 40. 40. Entonces yo supongo así, yo les digo lo siguiente. A ver, vamos a esto duplicarlo. Nuevo. Acá nomás. Acá yo te pongo lo siguiente. A ver, jóvenes. Acá grande, ¿ya? Ya, el área de 4 conductores juntos que no tienen plomo, sin plomo, es de 300 milímetros cuadrados. ¿Qué tubería debería utilizar? Esa es la pregunta. Vamos a ver con color rojo, ¿ya? Es de 300 con color, a ver, verde, ¿ya? 4 con verde también. A ver, tú calculaste el área de los 4 conductores y lo sumaste. Lo has juntado todo el área de los conductores. ¿Cuánto te salió? Te salió 300 milímetros cuadrados. Eso te ha salido. De esos 4 conductores, su área es 300 milímetros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿qué tubería debería utilizar? Entonces tú dices, profesor, como son 4 conductores, lo que pueden ocupar debe ser el 40%. ¿Ya? 40%. Entonces tú buscas, ¿no? 40%, ya está. Acá, profesor, están todos los 40%. Todos los 40%. O sea, mejor dicho, ¿no? Todo el área de tus conductores no debe superar el 40%. No debe superar el 40%. Acá está el 40% de todas esas tuberías. Acá lo tienes. Todo. Por ejemplo, ¿podrás usar este de acá? La tubería de media. ¿Podrás utilizarlo? No, porque te das cuenta que en la tubería de media, su 40% ¿cuánto es? Es 78. Y tú tienes 300. Y ya te pasaste. Ya te pasaste. ¿Podrás utilizar el de 3 cuartos? Revisa, ¿no? El de 3 cuartos. A ver, vamos a revisar el de 3 cuartos o de 20. Vamos a revisar. Reviso. Y su 40% es 138. Pero tú ya tienes 300. Tú tienes que ocupar justamente un 40%. Un 40% que sea mayor de 300. Pues. O sea, no puede... Este 300 no puede superar el 40% de un conductor. Entonces, acá está pasando, acá también. Profesor, uso el de 1. También te pasaste, mira, ¿eh? Porque acá tienes 223. Entonces, ¿cuál uso, profesor?
usa, mira, fíjate, el de un cuarto. ¿Por qué? Porque el 40% de un cuarto, ¿cuánto es? 386. ¿Y el tuyo cuánto es? 300. Entonces, ¿cuál usas? Uno, este de acá. 1 un cuarto. ¿Ya? Esto, jóvenes. Otro ejercicio, a ver, otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver, en esta parte. A ver, el área de dos conductores que, a ver, que tienen plomo, ¿ya? Que tienen plomo. Y es de, a ver, y es de 450 milímetros cuadrados. A ver, jóvenes, tengo dos conductores y he sumado sus áreas y sí tienen plomo y sumados son 450 milímetros cuadrados. ¿Qué conductor debería utilizar? ¿Qué tubería debería utilizar? A ver, son dos, ¿ah? Y tienen plomo. Pregunta, si son dos conductores y tienen cubierta de plomo, ¿hasta cuánto máximo pueden ocupar de espacio de una tubería? ¿Un 30%? Claro, como tienen con cubierta de plomo, yo reviso. Ah, profesor, máximo 30. Entonces yo voy a revisar justo en las columnas de 30, ¿no? Acá no, acá no, acá no. En la de 30. ¿Ya? Pero, ¿cuánto es su área? 450. Entonces yo no puedo superar un 30%, ¿cierto? O sea, mejor dicho, el 30% de esa tubería tiene que ser más de 450, pues. ¿Cierto? Profesor, ¿puedo usar la primera? No, pues la primera es su 30% es 59. Tú ya lo sobrepasaste demasiado. Profesor, la de 25 o la de 1, también, mira, lo has pasado. ¿Cuál deberías utilizar? Profesor, la de 1 un medio. Acá también la sobrepasas. ¿Cuál usas entonces? Tienes que utilizar, para ese caso, tendrías que utilizar, ¿cuál? La de 2. La de 2 pulgadas. Gruesa esa tubería. ¿Por qué razón? Porque la de 2, su 40%, su 30%, ¿cuánto es? Su 30% es 649. Y claro, en tu caso, sí, pues no supera el 30%, mejor dicho. No lo supera. Porque su 30% es 649. Y lo que tú tienes es 450. Entonces, normal. Pero uno menos, uno de un medio, no, pues ahí tú estás superando el 30%. Porque el 30% es 394. Entonces no puedes utilizar el de 1 un medio. Un poco más vas. El de acá sí podrías utilizarlo. ¿Se entendió, jóvenes? A ver, quiero ver sus... ¿Se entendió o no? A ver. Sí, pues no se entendí. A ver, vamos a ver otro ejemplo más, ¿ya? Tengo tres conductores juntos que no tienen plomo, ¿ya? Bueno, que no tienen plomo. A ver, sin cubierta de plomo. A ver, sin cubierta de plomo, vamos a ver acá que es de 1000 milímetros cuadrados. ¿Dónde está el ejercicio? Acá está. Acá está. A ver, acá tengo, jóvenes, tengo el área de tres conductores, ya he calculado, de los tres conductores he calculado su área. Ya, muy bien. Y ahora, una vez que lo he calculado, que es el paso inicial, ojo, primero estamos calculando, pero ya lo tengo ya, me dice que la suma de las áreas de esos tres conductores que no tienen cubierta de plomo es de 1000. Entonces, ¿qué tubería debería utilizar? El de 2 un medio. A ver, vamos a ver. Pregunta, si son tres conductores sin cubierta de plomo, ¿hasta qué porcentaje podría utilizar? 40%, profesor. Muy bien, 40%. Entonces yo reviso los 40%, ¿no? El 40%, este 40%, ¿cierto? Acá está. Acá están todos los 40%.
yo tengo 1000. Mi 1000 no puede ser mayor al 40%. No puede exceder al 40%. Entonces yo reviso. Acá lo excede. Acá también lo excede. Acá también, acá también, acá también. El de 2, profesor, el de 2 es 866, su 40%. Y el tuyo es 1000. Tu área es 1000. Ya lo superaste, ya superaste el 40% de la tubería de 2. Entonces no puedes utilizar la tubería de 2. Tienes que hacer un poco más. A ver, vamos un poco más. La de 2,1. La de 2,1 sí, pues, ¿no? ¿Cuánto es su 40%? 1236. ¿El tuyo cuánto es? Es 1000. Entonces no lo has superado, normal. Mientras no lo superes no hay problema. ¿Lo puede igualar? Sí, lo puedes igualar, ¿no? Si hay esa coincidencia lo puedes igualar. También lo podrías utilizar. Pero si lo superas, ya no, tienes que buscar una sección un poco más grande. En este caso, lo que usaríamos sería, a ver, veo los 40%, usaría esta de acá, ¿no? Vamos a hacer acá una especie de imagen. Vamos a hacer acá imagen. Acá primero los de 40%. Acá los de 40%. Acá vamos acá. Sí, rayito más. Contorno rojo, ¿ya? Ahí está, 40%. ¿Y cuánto tiene que ser? Bueno, tiene que ser acá, para este caso, tendría que ser el de este de acá. El de 1236. ¿Ya está? Entonces, como es eso, como este de acá no lo está superando, entonces, ¿cuál utilizo? Ya pues dijo, profesor, este caso no lo supera, entonces utilizo el de 2,5. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿eh? Ahí está. 40%, como es 40%, ¿por qué 40%? Porque son 3 conductores. No puede, y sin cubierta de plomo. Entonces no puede superar el 40%. Busco el 40% y bueno, a todos está superando menos al primero que no supera, ahí, acá está. Profesor, ¿podría utilizar el de 3? Sí, podría ser, pero ahí ya estarías sobredimensionando, ¿no? Ya estarías colocando uno demasiado grande ya. Suficiente que te cumpla la norma, acá está. Y ya está. Entonces, como este de acá primero, ¿cuál es? ¿El de 2,1 o el de 65, no? Ya, con eso hago mi cálculo, jóvenes. Así es el cálculo de las secciones. Ya, jóvenes, así es el cálculo. Ahora, ya sabemos, ya hemos hecho 3 ejercicios. La pregunta ahora es, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sabes que cuando son 2 conductores, en este caso 2 conductores que no, sin cubierta de plomo, ¿cuánto ocupan? Máximo 31, ¿cierto? Sin cubierta de plomo. Entonces yo buscaría en las de 31%, ¿ya? Por esa razón están acá los porcentajes. Eso te ayuda a buscar cuál corresponde. Acá un ejemplo desarrollado, jóvenes, un ejemplo desarrollado. Aquí, por ejemplo, un desarrollado. Vamos a ver acá. Por ejemplo acá, ¿no? Ya, jóvenes. ¿Qué dice el ejercicio? El ejercicio dice lo siguiente, a ver. Se calculó un circuito conformado por 4 conductores de calibre 70 milímetros cuadrados THW, ¿ya? THW, y adicionalmente se llevará un conductor de puesta a tierra, que es bastante usual, jóvenes, cuyo calibre de 25 milímetros cuadrados tipo CPT. O sea, acá tengo 4 de THW y tengo 1 de CPT. O sea, ¿cuántos conductores en total tengo?
Tengo en total 5, ¿no? Tengo 5 conductores jóvenes que va a pasar por esa tubería. Entonces, ¿qué tubería le pongo? Para empezar, yo tendría que saber, a ver, profesor, acá me está dando 70 milímetros cuadrados, ¿ya? Entonces yo tendría que saber cuánto es su diámetro externo, y eso yo puedo saberlo por datos acá. Vamos a ver acá. No, la tablita creo que se ha perdido la tablita. Ya, a ver. Ya, esa tablita voy a darles, jóvenes, ¿ya? De 70 milímetros cuadrados, ojo, cuando a ustedes les dan, muchachos, ustedes cuando les dan el milímetros cuadrados, lo que te están dando a ti, lo que a ti te dan, es, fíjate, es este área, ¿no? Lo que a ti te dan es este área. Lo que a ti te dan es este área de acá, 70 milímetros cuadrados. Pero tu área total de tu cable no es solamente el cobre, sino también es el cobre más aislamiento. Tú necesitas saber todo esto, ¿ya? Entonces, en los datos de tu cable, tú tienes que saber, bueno, tus milímetros cuadrados, pero también tienes que saber qué ancho es en total, ¿no? Porque es cobre más aislamiento. Y a veces el aislamiento incluso es más grande, ¿no? Más grande. Entonces, a veces básicamente es puro aislamiento, ¿no? Más aislamiento. Entonces, no puedes calcularlo solamente con el área del... Si quieres calcular el área de la sección de tu conductor, tiene que ser todo. No puede ser solamente esta parte. Tiene que ser todo. Eso ante todo. Y bueno, vemos acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Para este caso, para la sección CPT. Por ejemplo, ¿qué pasa para la sección CPT? Me dice que calibre 25 milímetros cuadrados. A ver, si yo tengo 25 milímetros cuadrados, a ver, reviso, ¿no? En mi tabla reviso. Allá, si es 25 milímetros cuadrados, por lo tanto, pregunta, ¿cuánto es su diámetro exterior? O sea, todo, ¿no? Diámetro exterior, total, todo el diámetro. Yo reviso en la tabla de mi conductor, y una vez que reviso, fíjate, acá está. Ahí reviso en la tabla de mi conductor. Ahí está. Grueso. Reviso. Acá está. La sección nominal, o sea, todo lo que es cobre es 25 milímetros cuadrados. Ahora, pero mi diámetro, o sea, todo el diámetro, todo, ¿cuánto es? Me dice, a todo el diámetro, dice, tu diámetro de tu conductor es 6.9. El espesor de tu aislamiento es 1.2. O sea, todo el diámetro, entonces sería la suma, ¿no? Esta zona es como la suma. Sumas todo. Y por ahí te sale, a ver, 9.7, ¿no? 9.7. Ahora, no sale exacto, jóvenes. ¿Por qué razón no sale exacto? Porque a veces hay algunas pequeñas distancias adicionales. Entonces me sale 9.7. Entonces con este 9.7 yo tengo que calcular mi sección de mi CPT, ¿ya? De mi conductor de puesta a tierra. El que es color verde con amarillo, el conductor de puesta a tierra, de tierra, con eso. Aquí tengo del THW, por ejemplo, ¿no? Su diámetro externo, ¿cuánto es? 15 milímetros. Esto lo muestra la tabla, ¿ya? También, su tabla. Esto es vía tabla, así como acá. Y del CPT, ¿cuánto es? 9.7. Entonces digo, estoy calculando las áreas, ojo, estoy calculando las áreas de los conductores. Primero del THW, ¿no? Ya calculo, ¿cómo es? 4 por pi por diámetro externo entre 4. Pi, ¿por qué, profesor? ¿Por qué 4 acá? Porque son 4 cables, 4 conductores. Si fuese uno solo, sería pi diámetro cuadrado entre 4. Pero como son 4, lo multiplico por 4. ¿Ya? Ahora, para el otro caso, ¿cuánto es su diámetro externo? 9.7. Entonces, acá no lo multiplico por 1 nomás, pues, ¿no? Por 1, porque hay un solo conductor de tierra. Entonces calculo
9.7, lo reemplazo, me sale 73.89. A las finales sumo todo, sumo todas las áreas. Voy a sumar todas las áreas. ¿Cuánto me sale? A ver. Me sale 780. Bueno, ponle 781. Pregunta, como son 5 conductores, ¿cuánto por ciento pueden ocupar? ¿Cuánto de porcentaje pueden ocupar, jóvenes? Si son 5 cables. El 40%. 40%. 40%, profesor. Correcto. Profesor, en total me salió el área 780. Yo puedo ocupar, como son más de 4, 40%. Busco el 40%. Y a ver, 780, ¿dónde está? Acá lo sobrepaso. Acá también, acá también, acá también, acá también. Acá no lo sobrepaso. 866. Acá su 40% de él es 866. Tú tienes 780, no lo sobrepasas a su 40% de este ducto. Entonces, ¿cuál debes usar? Ah, profesor, entonces tengo que usar el de 2 pulgadas. ¿Ya? Así, jóvenes, se hace el cálculo. ¿Ven? Primero tenemos que hacer el cálculo de lo que viene a ser de toda el área de mis conductores, ¿no? De mis cables. Todo el área. Y luego voy a la tabla y bueno, hago el cálculo dependiendo, ¿no? Si son con al plomo o no plomo, reviso y determino cuál es el conductor en este caso, ¿no? El ducto apropiado, el PVC o puede ser incluso MT y MC apropiado que debo usar, de qué grosor, ¿ya? De qué diámetro. Siempre estamos trabajando con diámetro. Acá vamos a, jóvenes, a ver, voy a buscar la tabla. Acá hay una tablita que se me ha... Ya, ahora, este caso, jóvenes, ya acá está como que resumido para este tipo de aislamiento, THW, ya te lo pone más fácil, ¿no? Ya para que no calcules tu área, ya te pone más fácil. Pero no siempre vas a tener este tipo de aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, jóvenes, no todos los cables son iguales. Hay algunos que son tienen aislamiento más grueso, más delgado. Entonces, la fórmula sí es única, pues la fórmula es una sola. ¿De dónde sale esto? De la fórmula. De acá. De jóvenes, de acá sale. A ver, muchachos, un ratito, se me da un tiempito. Acá hay algunos ejercicios, unas tablitas. Voy a sacar la tabla. Acá tenemos una tabla. Esto digamos para lo que son los CPTs, ¿no? Esos son para los CPTs. ¿Qué tipo de conductor? Acá está. Conductores conductores CPT. O sea, para los pozos a tierra, ¿no? Ya está. Ahora les voy a pasar la otra tabla, que es de los conductores THW.